Bueno, buenas noches a todos. Entonces, muchas gracias por la invitación a la jornada. También les agradezco la presencia a estas horas de la noche. Me toca hablar de cirugía bariátrica sin haber hablado antes de otros tratamientos de la enfermedad de grasa no alcohólica, pero obviamente que siempre lo primero, lo inicial, son los cambios en el estilo de vida, y ahora hay varios fármacos, la piolitazona, hay trabajos recientes muy buenos, con buenos resultados en la enfermedad hepática. Me toca hablar entonces de lo último, de la cirugía bariátrica, y también contarles que la prevalencia en obesidad mórbida aumenta con mayor grado de obesidad, mayor prevalencia de enfermedad hepática. En obesos grado 1, o sea, un índice mayor a 30, la prevalencia es de 70%, y en obesos mórbidos, que es decir, índice de masa mayor a 40 o mayor a 35 con otras comorbilidades asociadas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, la prevalencia alcanza entre el 85 y 95%. De hecho, uno se sorprende cuando recibe en consultorio un paciente con obesidad mórbida y trae una ecografía que dice hígado normal, hígado homogéneo sin estetosis. Uno se sorprende, pero existen esos informes. Existen también los pacientes llamados obesos metabólicamente sanos, que por distintos factores, tal vez por tener una mayor capacitancia del tejido adiposo, no tienen este flujo de grasa ectópica al hígado, y entonces vemos a algunos pacientes con transaminasas normales y con informe de ecografía normal, aunque ya vamos a ver que eso no nos garantiza el diagnóstico, ¿no es cierto? La prevalencia de esteatopatitis en obesidad mórbida sería entre 18 y 33, esto sería para obesidad grado 1, 18.5%, y entre 33 y 55% para obesidad mórbida. La prevalencia varía mucho según las poblaciones estudiadas y según también los métodos que se definen para el diagnóstico, ¿no es cierto? Si es por biopsia hepática o por otros métodos. De hecho, se encontró, por ejemplo, en pacientes con obesidad mórbida en el momento de la cirugía bariátrica, 9% de pacientes con cirrosis de forma inesperada, que no tenían diagnóstico previo a la cirugía. Acá avanzamos. Como ya mostró entonces el doctor Feinbaum, hay una progresión de la esteatosis hepática, que sería una enfermedad relativamente benigna, hacia la esteatopatitis con un componente necroinflamatorio que puede llegar a la fibrosis, y esto es lo que marca el pronóstico de la enfermedad. Esto con respecto a la enfermedad local en el hígado, pero sin embargo la mayor causa de mortalidad en los pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica es la causa de origen cardiovascular. Prácticamente el 38% tiene mortalidad cardiovascular. Y esto no se sabe si es algo solamente un factor de asociación, porque todos los factores de riesgo para enfermedad de grasa no hepática, que es la insulinoresistencia, el aumento de la grasa visceral, la diabetes, la dislipidemia, son factores de riesgo tanto para la enfermedad hepática como para la enfermedad cardiovascular. Sería como que está todo en un ambiente de lipotoxicidad. O la enfermedad hepática, una vez que se desarrolla, también colabora en la progresión de la enfermedad cardiovascular. Entonces, el mejor tratamiento disponible de la enfermedad de grasa no alcohólica es el descenso de peso, ya sea por cambios en el estilo de vida, por fármacos o a través de la cirugía bariátrica. En mi caso, que veo especialmente pacientes con obesidad mórbida, sabemos que el descenso de peso por drogas, que en Argentina no disponemos de ninguna autorizada por el ANMAT, excepto el Orlistat, con resultados pobres, que los cambios en el estilo de vida obviamente que son necesarios y son imprescindibles y acompañan toda la línea antes de la cirugía bariátrica y después de por vida, no es que se puedan reemplazar por la cirugía, pero que sin embargo no son suficientes para lograr un descenso de la masa grasa significativo en pacientes que tienen un exceso de 50, 60 o más kilos. Por eso la cirugía bariátrica es el método de elección para pacientes con obesidad mórbida, y es el método que garantiza realmente un descenso de peso significativo y con mantenimiento en el largo plazo. Esto solamente les traje un estudio que es el más clásico, pero es un estudio prospectivo, controlado, no fue randomizado porque los pacientes se enrolaron en la década del 80 y en ese momento la mortalidad de la cirugía bariátrica todavía era alta para que justifiquen, para que se pudiera aceptar hacer un estudio randomizado. Por otra parte, los pacientes que se exponen a cirugía nunca se puede hacer un estudio doble ciego, ¿no es cierto? Porque va a haber unos que se operan y otros que tienen tratamiento médico, y además es muy difícil que pacientes que consultan con la idea de operarse después acepten pasar a una rama de tratamiento médico. Pero la cosa es que este estudio, entonces, que fue un estudio prospectivo, controlado y seguido a 20 años, los resultados, es un estudio sueco en una población
que tiene un seguimiento muy intensivo, porque cuando nace un niño en Suecia recibe como un número de seguridad social y después lo pueden seguir toda su vida con las patologías que tiene, las internaciones, la causa de muerte y demás. Entonces tiene un seguimiento muy alto este estudio y hay datos publicados a 20 años de lo que logra la cirugía bariátrica. Estas son distintas técnicas, la banda gástrica ajustable y una gastroplastia que ya están en desuso, pero esta es con el bypass gástrico, cómo se logra con respecto al grupo control un descenso de peso muy importante y sobre todo que se mantiene en el largo plazo. Es la gran diferencia con todos los demás tratamientos, que se logra un descenso del 10% del peso, que sería lo deseable, pero en general hay recurrencia, ¿no es cierto?, de reganancia del peso perdido. Y entonces el hígado ocupa un lugar central en el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos. Como decíamos, probablemente el puntapié inicial sea el desbalance energético con aumento, con un exceso de energía que haga que haya un exceso de ácidos grasos libres y triglicéridos que no se pueden almacenar en tejido adiposo, entonces hay un flujo ectópico de ácidos grasos libres hacia las vísceras, incluidas el hígado, pero también todas las demás vísceras, porque cuando uno habla de hígado graso no puede aislarlo del contexto que también hay simultáneamente esteatosis miocárdica y también hay esteatosis renal, ¿no es cierto? Eso es algo más nuevo, que se habla mucho del fatty liver, digamos, pero el fatty kidney, el riñón graso, en los últimos años también se ha estudiado mucho y en realidad no son cosas distintas, ¿no es cierto? Es el flujo de grasa ectópica hacia las vísceras. Y entonces, como decíamos, es probable que el puntapié inicial sea este exceso de calorías que enferma el hígado, pero una vez que hay el hígado graso con enfermedad inflamatoria del hígado, esto contribuye al desarrollo y a la progresión de la enfermedad cardiovascular y también de la enfermedad por cáncer, no solamente cáncer de hígado, sino a nivel de otras vísceras como el colon. Eso es como parte de todo el estatus inflamatorio, ¿no es cierto?, de inflamación crónica de bajo grado que se asocia a obesidad. Entonces, estas son las técnicas quirúrgicas. La cirugía bariátrica fue diseñada inicialmente para descenso de peso, ¿no es cierto? Y en los últimos años se investiga mucho y está aceptado lo que se llama cirugía metabólica, donde el objetivo principal ya no es el descenso de peso, que va a ser también una consecuencia, pero el objetivo principal es la mejoría de la enfermedad metabólica, la remisión de la diabetes, de la dislipidemia, de la hipertensión y también de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, ¿no es cierto? Las cirugías las que mayor remisión tienen de la diabetes, y por eso uno diría las cirugías metabólicamente más consideradas, son, por un lado, la derivación biliopancreática, que como tiene un componente malabsortivo, en la enfermedad hepática no estaría indicado porque podría empeorar la función hepática. Entonces, la derivación biliopancreática es una técnica que no se usa habitualmente. La banda gástrica ajustable, que se usó durante años, es una técnica sencilla que podría ser casi ambulatoria, pero es la menos metabólica de todas las cirugías porque la mejoría metabólica se asocia al descenso de peso, ¿sí? Tiene que ver con la trayectoria del descenso de peso y cuando hay reganancia de peso también hay recurrencia de la enfermedad metabólica. Entonces nos queda el bypass gástrico en IDRU, que sigue siendo la técnica gold estándar para toda la enfermedad metabólica, y tiene dos inconvenientes con respecto al seguimiento. Por un lado, nos queda, o sea, se forma un pouch gástrico chiquitito y este pouch gástrico se va a unir a una parte del yeyuno distal que se sube para anastomosarlo acá, en una anastomosis gastroyeyunal, y queda bypaseado, o sea, queda puenteado justamente el estómago y el duodeno y la parte del yeyuno proximal, con lo cual queda excluida de la visión directa por endoscopía toda esa parte del intestino y en algunos casos no va a estar indicado, ¿no es cierto? También existe lo que se llama el bypass gástrico con resectivo, que es con resección del cuerpo gástrico, pero en realidad no vamos a tener visión directa de esta parte del tubo digestivo y además en los casos en que sea necesario hacer una colangio retrógrada endoscópica tampoco se tiene acceso. Por eso algunos estudios que hablan de la enfermedad hepática y la cirugía bariátrica refieren como que tal vez la técnica más segura sea la gastrectomía vertical en manga o manga gástrica, donde se realiza una resección así del cuerpo longitudinal y esa parte del estómago se descarta, ¿sí? Se extrae el cuerpo gástrico, con lo cual se crea un estómago tubular
que tiene algunos efectos adversos también, entre ellos es el aumento de la presión que se genera a nivel del cuerpo gástrico y se favorece el reflujo gastroesofágico. Pero tenemos acceso a todo el tubo digestivo y se podría hacer una colangio retrógrada en el caso que sea necesario. Esto es un estudio de Petrick que tomó 580 biopsias en pacientes al momento de la cirugía bariátrica y fíjense con qué se encontró. 70% presentaban esteatosis, un tercio tenían esteatohepatitis y 20% tenían algún grado de fibrosis. Fíjense cómo a medida que el hígado tiene más grasa, tiene los bordes más romos, se va volviendo más pesado para retraer con las pinzas, ¿no es cierto?, en el tratamiento, en la cirugía que es laparoscópica, y tiene una consistencia más friable. La biopsia hepática, o sea, la anatomía patológica, sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de enfermedad hepática, porque en los pacientes con obesidad mórbida, por ejemplo, el FibroScan, a pesar que, digamos, de todos los beneficios que tendría, no alcanza, porque tienen un panículo adiposo enorme. Piensen que nosotros vemos pacientes que pesan 200 kilos, 250 kilos, 270 kilos, es decir, que no tenemos ningún método de diagnóstico fiable. Las transaminasas, la ecografía, las pedimos a todos de rutina, endoscopía la hacemos a todos de rutina, con lo cual podemos descartar que haya hipertensión portal importante si encontramos varices esofágicas, por ejemplo, o ascitis o esplenomegalia, pero en realidad la anatomía patológica sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de, sobre todo, no de la grasa intrahepática, sino de la inflamación, ¿no? Y del grado, permite estadificar el grado de inflamación perisinusoidal, puentes de fibrosis y grados de fibrosis 1, 2 o 3 hasta la cirrosis. Este es un estudio que hizo Taitano en 160 pacientes que también se los biopsió durante el momento de la cirugía y se mandaron a 2 patólogos distintos. Uno era ciego con respecto a los resultados del otro, así que pudieron comparar los resultados. Y antes de la cirugía se encontró esta prevalencia de esteatosis, inflamación lobular, esteatohepatitis y fibrosis, que coinciden más o menos con la prevalencia relatada en los demás estudios. Y después, estos mismos pacientes no se programó una nueva biopsia, porque piensen que es algo invasivo, que es costoso y que no está exento de riesgos, ¿no es cierto? En las series grandes de biopsias hepáticas en estos pacientes con obesidad mórbida se describió aproximadamente un 2% de sangrado autolimitado, y hubo un paciente, por ejemplo, que tuvo una fuga biliar y que requirió drenaje laparoscópico. Y además también los costos de la biopsia, que digamos, no es tan fácil, no se le hace a todos los pacientes de rutina. Si bien algunos autores recomiendan a los pacientes con obesidad mórbida hacerle a todos los pacientes en el momento de la cirugía bariátrica una biopsia hepática, porque este grupo de pacientes es un grupo de alto riesgo. Pero en la práctica no todos, yo trabajo en un equipo de cirugía bariátrica y en la práctica los cirujanos no le hacen biopsia a todos, solamente en los que sospechamos por algún motivo que puedan tener esteatohepatitis o cirrosis, entonces a ellos sí. Y estos pacientes, entonces, como les decía, no fue una rebiopsia programada, sino que se volvieron a biopsiar en circunstancias de una nueva cirugía por distintos motivos. Algunos pacientes durante una colecistectomía laparoscópica, otros que por una obstrucción intestinal hubo que reoperarlos, y ahí se biopsiaron en un promedio de 30 meses, es decir, 2 años y medio de la cirugía inicial. Pero no todos tienen el mismo intervalo entre la biopsia inicial y la posterior. Por eso esto hace que los resultados de los estudios a veces sean difíciles de comparar entre sí, porque no todos tienen pares de biopsia, o sea, previo a la cirugía y posterior. A veces los intervalos son distintos, con lo cual la comparación es difícil, y muchos trabajos son con un N pequeño, ¿no es cierto? Pero en este caso, entonces, que se biopsiaron con un promedio de seguimiento de 2 años y medio, vemos que después de la cirugía bariátrica hubo una resolución de la esteatosis del 75%, mejoró muchísimo la inflamación lobular, la esteatohepatitis el 90% de regresión, y la fibrosis, que uno intuitivamente piensa que es algo cicatrizal y que no tiene posibilidad de reversión. Fíjense que después de la cirugía bariátrica hubo un 30% de pacientes que resolvieron la fibrosis, un tercio de pacientes mejoraron, es decir, que podemos decir que 2/3 mejoraron o resolvieron la fibrosis, y hubo un 30% en los que no empeoró,
que por lo menos no hubo progresión de la enfermedad. Que esto ya podría ser un objetivo útil para ciertos pacientes, decir, se logra la estabilización de la enfermedad y no la progresión de la fibrosis, ¿sí? Este es un estudio prospectivo de 109 pacientes con obesidad mórbida que tenían esteatopatitis por biopsia diagnosticada al momento de la cirugía bariátrica. Y estos sí se biopsiaron todos al año de seguimiento. Y los resultados son parecidos al anterior, con una remisión de la esteatopatitis en el 85%, del balonamiento hepatocelular, de la inflamación lobular y de la fibrosis en 33, un tercio de los pacientes también, ¿sí? En este estudio se vio lo que también se evidencia después en otros, que los pacientes que fueron operados con una banda gástrica ajustable, que como decíamos es la técnica menos metabólica de todos, tuvieron mayor persistencia de la esteatopatitis, 30%, versus los operados de bypass gástrico, donde la persistencia de la esteatopatitis fue mínima prácticamente. Y entonces en este gráfico de este mismo grupo de pacientes se ve como el año después el 85% no tiene esteatopatitis y la severidad de los demás grupos disminuyó muchísimo. También acá se ven las fibrosis de los distintos niveles, siendo que el estadio 0 es donde hay ausencia de fibrosis, cómo mejora al año después, aumentan los pacientes que no tienen fibrosis, digamos, y los grados de fibrosis también disminuyen. Por lo tanto, la cirugía bariátrica parece ser una opción para los pacientes con obesidad mórbida y con enfermedad inflamatoria del hígado. Este es un estudio de revisión donde hay dos estudios, prospectivos y retrospectivos. Como decíamos, todos tienen un N pequeño, fueron seguidos durante 2 años. Muestran también mejoría de la histología con porcentajes parecidos a los demás estudios y muestran, similar a lo que ya habíamos visto, que el bypass gástrico tiene mejores resultados que las cirugías puramente restrictivas, que serían la banda gástrica ajustable y la manga gástrica. Otro metaanálisis de 15 estudios, 766 pares de biopsias, mostró resultados similares. Esto es bastante aburrido ver los estudios, pero bueno, eso es lo que tenemos como para decir en qué nos basamos para decir que la cirugía puede ser una alternativa terapéutica en estos pacientes con obesidad severa y enfermedad hepática del hígado. Una revisión de la base de datos Cochrane, que son 21 estudios de cohortes, prospectivos y retrospectivos. En la mayoría de los estudios muestra beneficios equivalentes a los demás estudios vistos anteriormente, pero hay 4 estudios donde se ve que hay una progresión de la fibrosis. No queda claro, digamos, si es porque estos pacientes tenían una historia natural más severa de la enfermedad y ellos, la conclusión que publica esta base Cochrane es que dice que, a ver, voy para acá, que sería prematuro considerar la cirugía bariátrica como una opción terapéutica específica. No es para esto específicamente, sino que son pacientes con obesidad, tienen diabetes y otra enfermedad metabólica, bueno, y la enfermedad hepática sería un componente más del síndrome metabólico, ¿no es cierto? Sin embargo, los pacientes con enfermedad hepática son un grupo muy heterogéneo. En algunos, la enfermedad hepática es un componente más del síndrome metabólico y en otros la enfermedad hepática progresa y tiene un peso más fundamental para la vida de ese paciente. Bueno, pero la Asociación Americana de Gastroenterología, el Colegio Americano de Gastroenterología y la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas la consideran una opción terapéutica para los pacientes con obesidad y enfermedad hepática. Dice que la presencia de esteatopatitis no contraindica la cirugía, que disminuiría las chances de desarrollar cirrosis en pacientes de alto riesgo y los otros beneficios asociados son la mejoría de la enfermedad metabólica en general. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos por los cuales la cirugía bariátrica logra mejoría de la enfermedad grasa hepática? Básicamente el descenso de grasa visceral, la remisión de las comorbilidades asociadas a la diabetes, a la obesidad, perdón, como la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión, la mejoría de todo el estado inflamatorio crónico, el estado de estrés oxidativo, de disfunción mitocondrial que se asocia a la obesidad, se corrige con el gran descenso de peso que alcanza la cirugía bariátrica. Y hay puntualmente varios factores. El intestino
vieron ese redireccionamiento del tránsito de los alimentos que se produce al hacer una asa bypaseada, que se llama el asa biliar, ¿no es cierto?, donde está el estómago y el duodeno bypaseado, y donde los alimentos ingresan al pouch gástrico y llegan directamente al intestino distal, estimulan la secreción de hormonas intestinales. El intestino es un verdadero órgano endocrino con células diseminadas a lo largo de toda la mucosa intestinal, y donde antes se conocía, por ejemplo, la célula K del duodeno produce GIP, la célula L del ilion distal o del colon produce GLP-1, y ahora se sabe mucho más que son células pluripotenciales, o sea, plurihormonales, secretan varias hormonas, GLP-1, oxintomodulina, péptido YY336, que es otro péptido anorexígeno. Algunos pueden aumentar el gasto energético. Es decir, que todo este cambio neurohormonal del intestino repercute directamente en el hígado. Otro tema es también el estado inflamatorio. En el intestino existen linfocitos intraepiteliales que también, como mostró Lisandro, tienen mucha importancia en la inmunidad. Y esto que también ya fue mostrado, que es la microbiota, que pasa a ser como un verdadero órgano virtual, que puede pesar 1 o 2 kilos, es casi como otro hígado, ¿no es cierto?, que está en la luz intestinal y que manda señales a la circulación, que están interactuando, señales a través de distintos productos. Uno son los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos biliares también, cómo están modificados por la microbiota, y esto también influiría sobre el receptor farnesoide X, por ejemplo, que está tanto en el hepatocito como en la célula intestinal. Hay algunos autores en un artículo entretenido que se llama Ménage à trois, que habla de la microbiota, los ácidos biliares y receptor farnesoide X. Como hay una interacción muy compleja con señales bidireccionales que no son del todo comprendidas, pero que influyen en la mejoría metabólica que se ve después de la cirugía bariátrica. Por ejemplo, hay algunos estudios interesantes que trasplantan microbiota, o sea, materia fecal de personas operadas de bypass gástrico, a ratones germ-free, y ven que los ratones que reciben microbiota de los pacientes operados de bypass bajan de peso, bajan la masa visceral, corrigen la insulina resistencia. Es decir, que la microbiota sería un factor causal. Ahí son los estudios que pueden mostrar que hay alguna relación causal, no solamente de asociación en la enfermedad metabólica. Entonces podemos concluir que la cirugía bariátrica es útil para corregir la esteatosis, la actividad necroinflamatoria y la fibrosis hepática, puede revertir la cirrosis, disminuye la producción hepática de glucosa. Uno de los factores importantes en la cirugía bariátrica es la restricción calórica también, ¿no es cierto? Los pacientes ya cuando hacen dieta líquida previa a la cirugía, que tienen que hacer 10 días o 15 días según los distintos protocolos, ahí reducen el tamaño hepático casi un 50%, o sea, pierden agua, pero pierden también triglicéridos, y ya la restricción calórica mejora también la insulinoresistencia. Es decir, que eso es otro factor que influye mucho. Bueno, ¿y qué pasa con los pacientes que ya tienen cirrosis? ¿Se pueden operar de cirugía bariátrica o no? Están descritos que por lo menos hay un 1.4% de pacientes que se operan por cualquier causa que desconocían que tenían cirrosis y el diagnóstico se hace intraoperatorio. Acá habíamos visto un trabajo de Taitano que encontró 9% de pacientes con cirrosis en la cirugía en pacientes en los que no se sospechaba. La mortalidad perioperatoria aumenta, ¿no es cierto? La mortalidad del bypass en equipos entrenados, con seguimiento multidisciplinario y demás, es muy baja, es equivalente a la de una colelap o de una histerectomía, y aumenta por 3 o por 4 en pacientes que tienen cirrosis, ¿sí? Y aumenta mucho más en pacientes que tienen cirrosis descompensada. Obviamente que un paciente con cirrosis descompensada no sería candidato para la cirugía bariátrica, ¿no es cierto? Y eso se descarta, no tiene ascitis, no tiene esplenomegalia, por ejemplo. Sin embargo, nosotros tenemos pacientes operados de bypass gástrico que en el screening previo, que siempre se les hace una endoscopía, porque buscamos si hay Helicobacter pylori en el estómago para tratarlo antes de la cirugía. Tenemos pacientes que tienen varices esofágicas y que, cuidados en el equipo con el hepatólogo y demás, se han operado de bypass gástrico
con mejoría de las demás comorbilidades de la diabetes, dislipidemia y hipertensión. Después les hacen el tratamiento endoscópico de las varices y tienen buena evolución, con transaminasas normales, y tenemos en seguimiento pacientes que han evolucionado muy bien. Este es un estudio de Pestana, es un estudio prospectivo de 14 pacientes con cirrosis e hipertensión portal leve también. Ellos eligieron manga como cirugía más segura, por esto de poder tener acceso a toda la vía digestiva. Y en este estudio muestra a los 2 años de seguimiento cómo, paralelo al descenso de peso, también disminuyen las transaminasas, TGP básicamente. Entonces las técnicas quirúrgicas más seguras serían, digamos, las que se utilizan, son el bypass gástrico, que sigue siendo el gold estándar para la enfermedad metabólica, y la manga gástrica como técnica más nueva. Piensen que del bypass tenemos experiencia de hace 60 años, datos publicados, y la manga tiene unos 8 o 10 años. Y si bien la manga mostró resultados muy buenos en el corto y mediano plazo, ya los estudios de pacientes operados hace 8 o 9 años muestran que puede haber reganancia de peso y recurrencia de la diabetes. Y en algunos, ya sea por esa causa, o sea, por recurrencia de la enfermedad metabólica o por aparición de reflujo gastroesofágico, tienen que hacerse una cirugía de conversión y operarse de manga, convertirse a bypass. Este es otro estudio de la Cleveland Clinic, donde 23 pacientes con diagnóstico de cirrosis fueron operados de cirugía bariátrica. La mitad lo sabía antes, el diagnóstico era conocido antes de la cirugía, y en la otra mitad se diagnosticó en ese momento. Tiene un índice de masa cercano a superobesidad, ¿no? Superobesidad, índice de masa 50. Edad media de la vida, mayoría de mujeres como todas las pacientes de cirugía bariátrica, con alta prevalencia de diabetes, hipertensión y dislipidemia. Y fueron seguidos a mediano plazo, que son entre 3 y 5 años, con buenos resultados. Por eso, en centros seleccionados, con cirujanos muy entrenados, tienen que ser centros de alta complejidad, porque eso, la curva de aprendizaje del cirujano es un factor muy importante en la evolución de la cirugía bariátrica. En esos centros, la cirugía en pacientes aún con cirrosis puede ser una técnica segura. Muchas gracias.